La historia es larga. Pasa por los primeros automóviles que fueron adaptados como camiones, pasa después por las primeras líneas que se dieron en la ciudad. Posteriormente llegamos a la época de los camiones que costaban 20 centavos con una caja adherida al chasis del camión, de tal manera que la gente le daba cambio en forma automática, con lo cual se acabaron los cobradores. Pasa también por los camiones chatos que costaban 40 centavos, pasa por los delfines, pasa por la ruta 100 y llega hasta el escenario actual del Metrobús. Estamos hablando de la historia del camión en México. Hoy, en Leyenda Urbana, le presentamos a usted la historia de los camiones en la Ciudad de México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Este programa de Leyenda Urbana, donde hablaremos del transporte público. Tocaremos el tema desde sus inicios, desde las primeras canoas en las que se transportaban los primeros mexicas, hasta la época más romántica de los tranvías y de los carruajes. Quédese con nosotros, no olvide escribirnos a leyendaUrbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Comenzamos. En la época de oro del cine mexicano hay dos películas clave. Una es continuación de otra. Haga de cuenta, nosotros los pobres y ustedes los ricos. Estamos hablando de la primera, que se llama Esquina Bajan. La segunda, la continuación de esta, se llama Hay lugar para dos. La frase se volvió común cuando hablaba uno de los camiones. Efectivamente, el cobrador se asomaba frente a la gente que estaba esperando la llegada del camión y decía, hay lugar para dos. Y efectivamente estaba diciendo la verdad. Ya no había asientos, pero podía la gente ir parada en el transporte. Y de pronto, bueno, pues nos va presentando las vicisitudes de la gente que toma el camión. En aquel entonces, gente de traje, en aquel entonces, gente de corbata, en aquel entonces gente de sombrero, gente de leontina, gente de zapatos lustrados frente a cargadores, frente a gente que va al rastro, frente a gente que está viviendo una situación de pobreza en ocasiones extrema. ¡Andre, señor, no estoy estorbando, hombre! Pues mire, no dejen pasar, hombre. ¡Andre, que venimos retrasados! ¿Y él qué culpa tiene? ¿Acaso lo tengo yo? Pues mucho menos yo. Entonces, ¿quién alega? ¡Súbase! ¡Ándele, súbase! ¡Vámonos, suben, suben! ¡Ahora, hombre! ¿Pues qué quiere? No hay lugar. Pues ni modo que le dé el mío. No, tampoco, pero mira cómo venimos, están empujando. Señores, favor de hacerse para atrás. Pero viene la continuación. Hay lugar para dos. En ese marco, bueno, ya los permisionarios, los dueños de los camiones, se van integrando en un sindicato. Y entonces, bueno, pues este chofer se enfrenta ya a una situación más difícil. Llega el momento en que las rutas se disputan. Y Gregorio del Prado, bueno, pues en las vicisitudes de la vida se enamora, a pesar de que ya es casado, se enamora de una mujer. Ahí aparece en escena Katy Jurado. Y en una de esas, esta mujer terrible, bueno, pues una mujer que encarna el demonio. Imagínese usted que de pronto, pues va el pobre hombre manejando su camión y lo incita a que corra. Y córrele más y pícale, hijo, y pícale, y pícale, y pícale, y pícale, y pícale. Y de pronto viene la tragedia. De pronto, bueno, pues ahí están los atropellados, ahí está el niño que va a quedar paralítico, ahí está la cárcel, ahí está el sindicato defendiéndolo y Gregorio del Prado va a asumir la lección. Dos películas inolvidables en el escenario del México viejo, pero retratan nítidamente lo que fue la época dorada de este tipo de camiones, los 40, los 50 y parte de los 60. Y me encuentro en este momento con Héctor Lara Hernández, quien es cronista de la Alianza de Tranviarios de México y además cronista de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Cuéntame un poquito acerca de cuáles fueron realmente los primeros medios de transporte del público, de los ciudadanos de México. En 1857 se inaugura la primera línea que va a la Villa de Guadalupe. En febrero siguiente, la de aquí de Tacubaya, que pasaba aquí muy cerca, por cierto.
de este parque es como comienza la ciudad a tener transporte en serio. Antes de eso, pues sí había las carretas, pero los caminos en tiempos de secas generaban mucho polvo, en tiempos de lluvias, pues era el lodo, los hacían intransitables. Y ya teniendo las vías férreas, hay una confiabilidad en el paso del servicio, y es como se inicia en esos años. Ya para cuando viene Maximiliano, se inicia una tercera línea, que era la de Tlalpan, y propiamente hasta 1800, que será hasta el 79-80, es cuando comienzan las primeras líneas ya de tranvías remolcadas por mulitas. Ya cayó la res, ¡vámonos! Ese era el grito clásico de los camioneros. De pronto, bueno, pues sin esperar a que se bajara del todo la persona, el pasajero, bueno, pues simplemente se le retaba a que se bajara de Angelito, y entonces gritaba el cobrador: ya cayó la res, ¡vámonos! Pero bueno, la historia se inicia en 1917. 1917, un año terrible, quizás el peor año de la Revolución Mexicana. Había llegado al poder Venustiano Carranza, y entonces, bueno, pues dicen que las vedettes, las tiples de los teatros, agradecían más que les llevaran un bolillo, un virote, que un ramo de flores. Era más apetecible tener un virote, algo que comer, algo que llevarse al estómago, que tener un fresco ramo de rosas rojas. Así estaba la situación. Bueno, en ese entonces la ciudad estaba dominada por los tranvías. Todavía coexistían, yo diría, los tranvías eléctricos con los tranvías de mulitas, los tranvías de tracción animal. Pero de pronto los tranviarios, en una situación difícil para el país, se ponen en huelga. Se ponen en huelga también con ellos los meseros, se ponen en huelga también los trabajadores públicos, de tal manera que la ciudad se paraliza. No había forma que la gente pudiera trasladarse. En consecuencia, los dueños de automóviles, los pocos automóviles que había en aquel entonces, bueno, pues deciden adaptarlos como camioncitos. Es decir, vamos a hacer un servicio de transporte sin reglas, sin rutas. Vamos, en ocasiones, la única situación, el único marco era la anarquía. Estamos hablando de automóviles protos que se fueron adaptando, se le quitó parte de la carrocería. Haga de cuenta que con una lata se le abrió una parte de la carrocería, se le colocó madera, y entonces se adaptaron asientos, en ocasiones 4, en ocasiones 5, en ocasiones 6. Bueno, estos choferes de automóviles particulares, bueno, se metían a diferentes estadios, veían, por ejemplo, dónde salía la gente de los teatros, en dónde había tumultos, en dónde podía haber pasaje, y ahí llegaban. No tenían ruta fija, de pronto se subían 4, si había mayoría que quería ir hacia la Plaza Mayor, bueno, pues hacia la Plaza Mayor se iban y los demás ya se amolaron. Si en un momento dado la ruta era más larga, bueno, pues quizás se cobraba un poquito más, pero en realidad no había un reglamento que pudiera en su momento controlar este asunto. Simplemente la gente se subía, la gente le daba una propina al chofer, el chofer, si no estaba contento, bueno, fruncía la boca, si estaba contento, bueno, hasta se paraba para abrirle la puerta al señor que ya se iba. Pero en este horizonte, en 1918, llegarían los automóviles Ford tipo T, un poco más grandes, un poco más adaptables, y entonces nacieron camiones ya no solo de 4 plazas, sino de 6 hasta de 8, y había quien en la audacia le cambiaba las llantas al automóvil, le ponía llantas más gruesas, le cambiaba la suspensión, de tal manera que podía en su momento llevar hasta 10 personas. Naturalmente tampoco había reglas, naturalmente de pronto el chofer le daba hambre, decía: señores, hasta aquí llegamos porque me voy a almorzar. Pero quiero decirle que los primeros camiones tenían colores específicos, y la gente por el color sabía, por una razón, porque no toda la gente sabía leer en aquel entonces. De tal manera que, bueno, pues con el puro color del camión se sabía cuál era su ruta. Pero en ese marco, 1925, llegaría la tragedia de Frida Kahlo. Esa tragedia justamente se da en el momento en que Frida toma un camión, para ir del centro de la ciudad hacia Coyoacán.
y de pronto, bueno, pues el camión se mete en la vía, es embestido por un tranvía y bueno, lo demás usted lo conoce. Finalmente el accidente cambiaría radicalmente la vida de esta gran pintora mexicana, esposa de Diego Rivera. En ese momento me encuentro con Honorato Carrasco, quien es secretario de la Facultad de Arquitectura y que llevan hablando y estudiando, investigando acerca de la movilidad en México durante los últimos ¿cuántos años? Bienvenido a Leyenda Urbana. Sí, muchas gracias, Cintia. Pues aproximadamente los últimos 3 años hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esta parte de la vida de las ciudades, que significa el cómo se mueven y cómo se transportan sus habitantes. Tenemos afortunadamente registro histórico de todos estos bellísimos aditamentos y de bellísimos equipos, ¿no? Está el carruaje de Juárez, ¿no? Con el cual recorrió toda la República, y habían de todo tipo, habían carruajes de carga, igual que hoy tenemos camiones de carga, camiones de basura, pues igualmente había una variedad enorme de diferentes tipos de carruajes. Después empezaron lo que es prácticamente el transporte público. El primer transporte público era a base de carruajes, era también tirado por bueyes. Ya después, en finales del siglo XIX, se incorporó los primeros tranvías en el centro de la ciudad, y de ahí pues la ciudad empezó a evolucionar y a cambiar dramáticamente. ¿Qué es lo que encontraba una gente que en la década de los 40 o 50, 60 principios se subía a un camión? Bueno, de entrada lo que veía la gente era un chofer que tenía pues una serie de adornos en la parte donde él estaba reinando. Atrás del asiento del chofer había leyendas como decía: cambio 2 llantas nuevas por una vieja. O bien decía: humo en los ojos, o humo en el mofle. Es decir, parodiando esa canción, ese bolero bellísimo, Humo en los ojos, decía humo en el mofle. Había quien también ponía letreros, decía: las mujeres, mi delirio; los peatones, mi martirio. Había otro tipo de letreros en donde, bueno, pues más picarescamente ponían una serie vamos a decir, de frases que en su momento presentaban escenarios curiosos. Por ejemplo, ponían puras letras. Las letras eran una T, una V, una C, TVC y TDG. Ese era lo que quería decir, pues finalmente aquel alegoría. Bueno, una vez que se subía la gente al camión, bueno, pues descubría otros asuntos. De pronto se subía el carterista fino de aquel entonces, que pues iba acercando a la gente que iba de pie, y como no queriendo, bueno, pues iba hurgando por la bolsa trasera, y a través de un truco que le llamaban el 2 de bastos, es decir, metiendo los 2 dedos, iba a sacar la cartera. Esto era, a veces la gente, bueno, pues se reía de la manera tan limpia que le habían sacado la cartera. Cuando se daba cuenta se armaba el escándalo, pero ya el pillo había desaparecido. ¿Los carruajes cómo funcionaban? ¿Tipo taxi o no habían de este tipo de carruajes que transportaban a la gente? No, mira, bueno, a ver. Como estamos en una ciudad muy antigua, podemos decir que los primeros sistemas de transporte eran en tiempos de los aztecas. Este era un lago, Sí. pero no era una cuestión como la que conocemos, individualista o incluso pública, que hubiera, digamos, canoas que te llevaran, no sé, de Tenochtitlan a Tacuba. No, era una cuestión de que las comunidades tenían sus barcos o sus canoas, ahí sí individuales, y era una cuestión comunitaria. Pero ya en tiempo de los españoles, de hecho estaba prohibido que hubiera carretas en México, entonces estaba, no había la posibilidad de desarrollar también el sistema de transporte. Y lo que encontramos, no sé, en el Museo del Castillo de Chapultepec son las famosas estufas, que eran unos cajones así donde se sentaba una persona y, digamos, entre 2 o 4 cuates iban ahí cargándolo. Sí, que se ha visto.
Para 1955 ya había 45 rutas en la Ciudad de México, algunas inolvidables: Mariscal Sucre, Roma Mérida, Santa María Mixcalco, San Rafael Aviación, Martínez de la Torre. Había otra también que llegaba al norte de la ciudad, por ejemplo la Estrella La Villa. Era toda una odisea llegar a saber los nombres de los camiones y las rutas que tenían. Pero el que tomaba Estrella La Villa tenía, el privilegio de pasar por arriba de lo que era entonces una maravilla, el puente de Nonualco. La gente que iba en los camiones Santa María Mixcalco, pues llegaba hasta los linderos de la Merced, justamente el jardín de Mixcalco, la plaza de Mixcalco, recorriendo todo el centro histórico con todas las maravillas que en su momento se daban. Era realmente en aquel entonces toda una ruta, no había guías. Los choferes, si le preguntaban, oiga, ya pasamos la esquina, decía, pues fíjese, a mí no me importa. Pero ciertamente estamos hablando de gente que tenía una situación terrible. En aquel entonces un chofer ganaba el doble de un salario mínimo. A veces el cobrador no ganaba ni eso. Cuando el salario mínimo era de $1.50, el cobrador cobraba $1.25. Y bueno, los cobradores se murieron, se acabaron en el momento que llegaron las cajas registradoras. Uno llegaba, echaba su tostón, su moneda de 50 centavos a la caja, y entonces la caja, en alguna forma, por algún milagro que la gente no entendía, le daba de cambio 20 centavos si se trataba de un camión de primera y 30 centavos si se trataba de un camión de segunda. Pero ojo, los camiones están ligados al escenario social, de tal manera que cuando llega el momento que se aumenta el precio del pasaje, en ese momento, la gente se subleva. Se tomaron camiones por ahí de los 53, 55. Se toman camiones porque, el gobierno subió de 20 a 30 centavos la tarifa. Esto era un escándalo, 50% en el precio del pasaje. Los estudiantes tomaron camiones, estaban a punto de quemarlos, cuando finalmente se decidió que se mantenían camiones de a 20, pero se mantenían también, se abrían al escenario camiones de a 30 centavos, siempre y cuando fueran nuevos, siempre y cuando dieran un servicio, según ello, de excelencia. Y seguimos aquí en Leyenda Urbana hablando de la movilidad de la Ciudad de México desde sus inicios, y estoy con el secretario de la Facultad de Arquitectura, Honorato Carrasco. Y empezamos a hablar del automóvil. El automóvil en la Ciudad de México. ¿Sabes quién fue el primero que trajo el primer automóvil? Bueno, los primeros automóviles estaban ligados obviamente a los sectores más poderosos de la sociedad. Se habló que de los primeros es, por supuesto, no recuerdo ni siquiera bien la marca, no sé si era un Packard o algún coche así muy importante que trajo, por supuesto, Porfirio Díaz. Y de ahí la cultura del automóvil pues fue ligada y ya inseparable de lo que fue la configuración de la ciudad. Se empezó a modificar las condiciones, las dimensiones, la estructura misma de la ciudad. Obviamente los primeros automóviles eran de capacidades muy limitadas, sus velocidades eran muy bajas, aunque sorprendían por supuesto a los de la época y se espantaban y se conmocionaban con los 20 kilómetros por hora que alcanzaban los automóviles. Pero fue por supuesto un cambio total para la vida de la ciudad. Aunque la llegada de los camiones conocidos como chatos le cambió el panorama a la Ciudad de México, de pronto, había un transporte un poco menos asfixiante, pero la diferencia es que costaba 40 centavos. Sin embargo, posteriormente llegarían los llamados delfines. Los delfines costaban 50 centavos, pero eran ya ómnibus, ya con un sello, vamos a decir, de elegancia. Eran camiones que tomaban rutas turísticas. La gente se sentía, muy distinto de aquellos camiones
que llevaban guacales, a veces la gente llevaba pollos, a veces llevaba media res que había comprado en el rastro, a veces llevaba, bueno, pues una cajita con algún santo de su preferencia. Ya era menos asfixiante subirse a un delfín. Sin embargo, bueno, pues los camiones de 30 centavos, de 20 centavos sobrevivieron y finalmente se va a crear lo que era la Alianza de Permisionarios de México, que posteriormente se le conocería como el Pulpo Camionero. Llega el momento en que, ante el repudio de la sociedad por lo que se conocía como el Pulpo Camionero, el gobierno de la ciudad va a expropiar las rutas de camiones. Esto fue en el año de 1981. ¿Qué es lo que se había encontrado la ciudad? Bueno, les había dicho a los camioneros que tenían que modernizarse, se les había dicho que tenían que invertir en nuevas rutas, que ya el público, el pasaje, bueno, pues ya sí eran de camiones de nostalgia, pero al mismo tiempo se quería dar paso a la modernidad. Los permisionarios no hicieron caso, querían subir la tarifa y en ese momento el gobierno dio el manotazo. Los van a expropiar estos camiones. Llega el momento en que se crea la llamada Ruta 100, donde la ciudad, el gobierno de la ciudad tenía el monopolio de los camiones y finalmente, bueno, pues los camiones van siendo desplazados por las peceras y al mismo tiempo, bueno, pues van a nacer alternativas. Viene el metro de la ciudad, viene actualmente como la novedad el Metrobús, pero también de pronto nos encontramos en un escenario en que la calle más emblemática de la ciudad, lo que durante años se llamó San Juan de Letrán, lo que ahora es el eje central Lázaro Cárdenas, bueno, le vuelve a dar paso a los trolebuses en lo que se llama una ruta ecológica, en donde, bueno, pues se trata de revivir la nostalgia, pero al mismo tiempo reencontrarse con el transporte que no causa problemas de contaminación a la ciudad. Hablando del transporte público, los primeros taxis, los primeros camiones, el metro, ¿cómo se fueron desarrollando estos diferentes medios de transporte? Lo que puede ser un contrapeso a esta presencia tan fuerte y tan dramática de los automóviles es precisamente los sistemas de transporte público. Aquí hablábamos de los modelos de las ciudades, precisamente la apuesta por el modelo americano y del transporte individualizado, que esa fue, digamos, la apuesta original en la construcción de la movilidad de la ciudad. Y la otra apuesta es el transporte público, el transporte masivo, el transporte organizado, que obviamente ofrece otras variantes con otras calidades de vida, que hacen mucho más eficiente el uso precisamente del automóvil. Ya esta visión de todos vamos a movernos en nuestro coche y casi movernos 2 cuadras, afortunadamente creo que está cambiando, y las nuevas generaciones es muy bueno ver cómo esto se va modificando, ¿no? Ya hoy por hoy, sobre todo los jóvenes van entendiendo que pueden y deben moverse diferente, porque esto trae repercusiones para la vida cotidiana, la vida de su ciudad, pero también con el medio ambiente. Realizado por Leobardo Peña Correa, un ex trabajador de la ruta de los tranvías, que de pronto, bueno, pues estando ya jubilado no quería irse, vino y plasmó este mural. Este mural nos remite directamente a la nostalgia. Aquí está, por ejemplo, en las rutas de los diferentes transportes de la Ciudad de México, ahí está el Salón de Baile Los Ángeles. Quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Ahí está el Cine Balmori, ahí está la glorieta de Huipulco, ahí está la glorieta de la Diana, ahí está también pues diversos cines, el Cine Ópera, ahí está el Cine Encanto, ahí está el Cine Mariscala, ahí está la Fuente de la Ranita, ahí está también, bueno, la Fuente del Salto del Agua, en fin, un recorrido no solamente por los rincones, los vericuetos de la ciudad, sino que yo diría
por la nostalgia. Toda una ruta de la nostalgia. Los camiones dejaron muchos recuerdos en la vida de la gente, algunos gratos, algunos ingratos, el robo del carterista, pero también la canción que nos hacía vivir ese pequeño espacio y naturalmente el paisaje. Gracias por haber estado con nosotros. Lo espero el próximo sábado aquí a las 9:30 de la noche, naturalmente por Proyecto 40, Leyenda Urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.